2010 y nos piden una derivada direccional. Esta es la condición. Si f de x más y, x menos y es igual al producto de x por y más el cuadrado de y, determinar el gradiente de f en el punto 4,2. Listo, entonces empezaremos con la solución. Se deben acordar que la anterior clase hicimos algo parecido y no logramos abarcar lo que era el problema completo en sí. Vamos a empezar a primero determinar la función de, por ejemplo, m,n o la función de x, y, ¿sí? Para que después podamos emplazar los puntos en nuestro gradiente. Entonces ya saben, lo primero para estos casos, generalmente cambio de variable. ¿A dónde? A lo que está aquí, a esta partecita de aquí. Y pueden colocar, no sé, x más y, m, x menos y, n, depende de ustedes, ¿no? Las iniciales de su ex, no sé. Pero de aquí, lo primero que vamos a hacer, ya saben, vamos a determinar x y y en función de m y n. Entonces, ¿qué pasa si sumamos? 2x va a ser igual a m más n. ¿Qué pasa si restamos? Nos va a dar 2y igual a m menos n. ¿Sí? Y de aquí ya tenemos lo que es x y y. X va a ser m más n sobre 2 y y va a ser m menos n sobre 2. Entonces, la función m,n, porque esto va a ser m, ¿no? Y esto n. La función m,n va a ser igual a ¿qué? X. ¿Pero qué es x? M más n sobre 2. Por y, m menos n sobre 2. ¿Qué más sigue? Y al cuadrado. M menos n al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que va a ser 4. ¿Y qué pasaría si m y n toman el valor en un momento de x y y? Vamos a tener x más y sobre 2 por m menos n, perdón, ya, por m menos n sobre 2, que va a ser x menos y sobre 2, más x menos y al cuadrado sobre 4, ¿sí? Ahora tenemos que derivar, pero primero simplificaremos esta expresión. Va a ser x al cuadrado menos y al cuadrado sobre 4 más x al cuadrado menos 2xy más y al cuadrado todo sobre 4. ¿Sí? Y si tengo algún error, me avisan, chicos, por favor. Si es que me equivoco por hacerme al capo como el anterior. A ver, este es 0 con esto, ¿no? Después, ¿qué nos queda? 2x al cuadrado entre 4 va a ser x al cuadrado sobre 2. Y esto de aquí va a ser menos xy
2/4 es igual a 1/2. Y con eso ya la tenemos. Ya tenemos la función x, y. ¿Listo? Ahora vamos a hallamos el gradiente. Vamos a hallar el gradiente. ¿Y qué es el gradiente? De la función f, por ejemplo. Va a ser la derivada parcial de la función f respecto de x, derivada parcial de f respecto de y la derivada parcial de f respecto de z. En este caso no tenemos z, así que nos va a quedar solo x y y. Entonces, a ver, lo vamos a hacer con colorcitos para ubicarnos bien. Esto con azulito y lo otro con naranja. ¿Ya? Y se fija en la función. Esta va a ser la función x, y. Bien, pero la parte más importante. Entonces decimos, como esta es tal vez una de las primeras veces que van a hacer este tipo de derivaciones, vamos a prestar atención. Derivada respecto de x, de la función f. La función f es x al cuadrado sobre 2 menos xy medios. ¿Sí? Lo vamos a colocar aquí con corchetes para diferenciar. Y es la derivada respecto de y de esta misma función, que va a ser x al cuadrado medios menos xy sobre 2. Ahora, ¿qué hacemos en esta parte? Vamos a considerar en la derivada respecto de x a y como constante. Y en esta parte vamos a considerar a x como constante. Si es que tuviera una componente z, también acá z, y z, x son constantes, ¿sí? Entonces, hallamos el gradiente. Con azulito. La derivada de estos respecto de x, ¿cuánto va a ser? 2x por 2x sobre 2, ¿no? Menos derivada de estos respecto de x. Va a ser menos y medios. Constante sobre 2. Recuerden que y es constante, ¿sí? Continuamos. Para derivadas respecto de y. Derivamos. Va a ser al respecto de y. Esto respecto de y, ¿cuánto va a ser? 0. Porque x es constante. Luego derivamos esto de aquí. Estos derivados respecto de y, ¿cuánto va a ser? X sobre 2. Y listo. Con esto ya tenemos nuestro vector gradiente. Ahora simplificamos lo que se puede simplificar. Esto es 1, esto es 1. Nada más, ¿no? Ahora volvemos a escribir con negrito, que va a ser x menos y medios, coma, menos x medios. Ahora nos piden evaluarlo en el punto 4,2. Entonces, en el punto donde x es igual a 4 y y es igual a 2. Entonces, aquí continuamos, ¿sí? El vector gradiente en el punto 4,2. ¿A cuánto va a ser igual? Evaluamos. Esto va a ser 4, esto va a ser 2
Y esto va a ser 2. 4 menos 1 en el primero, 4 menos 1 y en el segundo menos 2 sobre 2 que va a ser 1. De aquí el vector gradiente en el punto 4,2 va a ser igual a 3, menos 1, ¿sí? Y eso sería nuestro resultado. Auxilio, ¿Alguna tendría que pregunta? ser 3 menos, menos 2. 3, menos 2. Ah, cierto. Aquí no. Sí, auxilio. Esto sería 4. Cierto, gracias. ¿Ves? Por hacerme 4,2. Aquí sería 3, menos 2. Sí, está bien. Gracias. ¿Alguna otra observación, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya. Pasamos entonces a nuestro segundo problema. ¿Lo hemos dado? Aquí está. Por si acaso le tomo un screenshot, ¿sí? Porque a veces se pierde. Entonces pasamos a nuestro problema 2. Y nos piden hallar la derivada direccional de la función f x, y, que va a ser igual a 2x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x más 2y en el punto 1,1 en la dirección orientada a Q. En la dirección orientada a Q, que tiene como coordenadas 2,4. ¿Sí? Entonces, lo primero que se pueden hacer para no equivocarse es dibujar los puntitos. Una guía, por ejemplo, aquí tengo mi punto 1,1 y acá mi punto Q, que va a ser 2,4. Y nos dicen hallar la derivada direccional de f en la dirección orientada a Q. O sea, hallar la derivada direccional aquí en la dirección de Q. Y ese es el detalle generalmente para los exámenes, ¿sí? Esto va a ser nuestro vector direccional. A ver, ya. Esto va a ser U y va a ser nuestro vector direccional, que está con verdecito. ¿Y a qué va a ser igual U? U es el vector PQ, ¿sí? Y si es que no se acuerdan cuál es de estar o cuál no es de estar, siempre es el que está al final menos el principio, el que está al principio. Entonces, ¿cuánto va a ser? 2,4 menos 1,1. Y nuestro vector U va a ser 1,4 menos 1, 3. Y antes, ¿para qué hemos hallado esto? Nos piden la derivada direccional de f en la dirección de U. U va desde P hasta Q. Y
se define esto? Es el vector gradiente de f escalarmente el vector u, pero este tiene que ser unitario. Entonces, para esto necesitamos el vector u, el vector direccional unitario y el vector gradiente. Entonces, ya tenemos nuestro vector unitario u. Aquí está la operación y decimos aquí. Esta es la solución. Y acá decimos, hallamos el vector unitario u. Ya tenemos u, nos falta volver unitario. Para tener un vector unitario dividimos el vector sobre su módulo, que va a ser 1 más 3 al cuadrado. Y de aquí nuestro vector unitario u va a ser 1,3 entre raíz de 10. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Ahora voy a separar esta partecita de acá. Ya. Ahora, ¿qué hacemos? Hallamos el gradiente de f. Aquí está f. Y ahora vamos a hacerlo por partes. El gradiente de f, otra notación, es derivada de f respecto de x y derivada de f respecto de y en este caso, porque no hay componente en z. De aquí vamos a hallar primero f respecto de x. Y esto va a ser la derivada respecto de x de 2x al cuadrado más y al cuadrado menos 12x más 2y. Derivamos respecto de x. Este primer elemento, ¿cuánto va a ser? 4x. Más la derivada de y cuadrado respecto de x va a ser 0. Más 0 más derivada de esto respecto de x va a ser menos 2. Y derivada de esto respecto de x va a ser 0. 2y respecto de x va a ser 0. Finalmente nos queda 4x menos 2. Para la derivada de f respecto de y va a ser lo mismo, ¿no? Derivada respecto de y de esta función. 2x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x más 2y. Y procedemos a hacer lo mismo. Derivada de estos respecto de y va a ser 0. Para el segundo va a ser más 2y. Derivada de estos respecto de y va a ser 0 y estos respecto de y va a ser 2. Y aquí tenemos 2y más 2. Entonces, nuestro gradiente va a ser 4x menos 2 y 2y más 2. Ahora hallamos la derivada direccional. Vamos a decir que esto se llame la ecuación 1 y en 1. Vamos a tener la derivada direccional de f en dirección de u. Y esto va a ser igual a el producto escalar de esto
por esto de acá. Ahora procedemos a multiplicar. El resultado que esté con un rojito así. Esto con esto, ¿no? Va a ser 4x menos 2 más esto con esto. 3 por 2, 6y más 6. Estos están sobre, todos sobre raíz de 10. Sobre raíz de 10. Ahora nos toca evaluar en el punto, nos dicen en un punto. En el punto 1,1. Perdón. 1,1. Entonces esto va a ser 1, esto va a ser 1. Y nos queda, ¿cuánto? 4 menos 2, 2. Más 6, 8. Más 6, 14. 14 sobre, y lo vamos a racionalizar. Esto lo estoy racionalizando, ¿ya? Y la mitad de esto va a ser 7 y la mitad de esto va a ser 5. Entonces la derivada direccional de f en dirección de u va a ser igual a 7 quintos, 7 quintos por la raíz de 10. Y esa sería nuestra respuesta para este segundo problema. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna observación? ¿Alguna opción? Listo. Súper, entonces ya saben, si es que les toca, si es que en el examen hay derivada direccional, la tienen que asegurar. Problema 3. ¿Dónde está? Ya. Esto es del 1-2012. 1-2012. Dice, para la función f x, y igual a x al cuadrado más 2y al cuadrado más 4x menos 6y, hallar. Inciso A, la derivada direccional de f en dirección de u en el punto 1,1 en dirección. Parece lo mismo, ¿no? Voy a revisar. En dirección orientada a Q 3,5. Y B, la derivada direccional máxima. Ya. Y para el problema 4, a ver, este haremos primero, porque el otro me parece muy similar y no quiero que se aburra, ¿sí? Problema 4. Si es que tienen su cuadernito, ahí pueden estar escribiendo el problema. Así van aprendiendo de paso. Ya. Dice una función fx, y
tiene en el punto (1,2) las derivadas direccionales. Dice 2 en dirección de 2,3 y menos 2 en dirección de 2,1. Nos piden hallar la derivada direccional en dirección de 3,1. Y para el inciso B, el valor máximo de la derivada en 1,2. Listo. A ver, primero haremos este y luego van a ver que el otro ya es mucho más fácil. Entonces, una función f tiene en el punto 1,2. Ya. Primero nos hacemos un pequeño esquema de cómo va el problema, más o menos. Entonces vamos a graficar. O mejor, un esquema. Ya. Entonces tenemos el punto 1,2. Y dice que tiene la función f las derivadas direccionales que valen 2 en dirección de 2,3, como en el anterior problema más o menos. Digamos que esto es q en dirección de 2,3 y menos 2 en dirección de 2,1. Entonces digamos que aquí está r 2,1. Vamos a escoger esto. Dirección de P a 2,3 y P a 2,1. Y nos pide en el inciso A la derivada direccional de 3,1. Por ejemplo, vamos a decir que es un punto M 3,1. Y nos pide la derivada direccional en esa dirección. Entonces anotamos ahora de forma matemática lo siguiente: las condiciones. Dice, la derivada de una función x, y tiene el punto como 2. Las derivadas direccionales, ya. Derivada, ¿dónde está? Esta. La derivada direccional de f, esto va a ser u, esto va a ser b, y esto va a ser w. ¿Sí? U, b y w. Así vamos a llamar esos vectorcitos. Nos dice la derivada direccional de f en esa dirección va a ser igual a 2. Y la derivada direccional de la función en la dirección de b, porque b va desde 1,2 hasta 2,1, va a ser igual a menos 2. Y aquí aplicamos lo que es la definición o la ecuación de derivada direccional. Esto va a ser el vector gradiente escalarmente el vector u unitario.
Y acá va a ser el vector gradiente, escalarmente el vector b unitario. Entonces aquí tenemos ya como un sistemita de ecuaciones. Esto va a ser 1 y esto va a ser 2. Ahora vamos a proceder a hallar el vector direccional unitario de U y el vector direccional unitario de B. Para U tenemos que va a ser PQ y para B va a ser PR. Esto es Q menos P y esto es R menos P. Q menos P. Q menos P. ¿Cuánto va a ser? 2 menos 1, 1. Y 3 menos 2, 1. Para R, vamos a tener R acá. 2 menos 1, acá 2 menos 1, 1. Y 1 menos 2 va a ser menos 1. De aquí, el vector unitario de U va a ser 1,1 dividido entre su módulo, que va a ser raíz de 2, ¿no? Y el vector unitario de B va a ser 1, menos 1 y lo mismo, su módulo va a ser raíz de 2. Listo, ya tenemos esto, ya tenemos esto. Ahora analizamos el gradiente. Analizamos el gradiente. ¿Qué es el gradiente? Son derivadas parciales, ¿no? Derivadas de la función respecto de x en la dirección y la derivada de f respecto de y en la dirección j. Entonces ya tenemos esto, ya tenemos los vectores unitarios y reemplazamos. Reemplazamos en 1 y 2. De aquí, a ver, 2 va a ser igual a f respecto de x y f respecto de y. Escalarmente 1,1 sobre raíz de 2. Y va a ser menos 2 igual al gradiente. Escalarmente 1, menos 1 sobre la raíz de 2. De aquí realizamos el producto escalar y voy a mandar este raíz de 2 que está en el denominador a multiplicar aquí y aquí. Entonces nos va a quedar 2 raíz de 2 igual a el producto escalar, que va a ser f respecto de x más f respecto de y. Y para el otro, algo similar. Menos 2 raíz de 2 igual a f respecto de x, pero en esto ya cambia, ¿no? La segunda componente es negativa, entonces va a ser menos f respecto de y. Y de aquí ya tenemos nuestras segundas ecuaciones. 1' y 2'. A ver, creo que aquí nos alcanza el espacio.
Ya. Entonces decimos 1' más 2'. Esto va a ser 0 igual a 2f de x. Ah, qué bien. Y aquí f respecto de x va a ser 0. ¿No? Porque esto se anula. Ahora, ¿qué pasa si los estamos? 1' menos 2'. Nos va a quedar 2 menos 2. Eso sería una suma, ¿no? 2 de estos más 2 de estos va a ser 4 veces la raíz de 2. Igual, cuidado, se confunden acá. Ya, 4 veces la raíz de 2 igual a 2 veces f respecto de y. Restando estos dos, nos va a dar 2 por f respecto de y. Y estos ya están anulados, ¿no? De aquí decimos, la derivada de f respecto de y va a ser 2 raíz de 2. Listo. A ver, vamos a pintar estos resultados. Esto es lo importante y esto es importante. ¿Pero qué nos pide? La derivada direccional en la dirección 3,1. Ya entonces, es nuestra pizarrita. F de x nos ha salido 0 y f de y 2 raíz de 2. Y nos piden la derivada direccional de f en la dirección, la última que hemos puesto, ¿no? W. De aquí copiaremos esto. Ya. Para esto vamos a necesitar el vector gradiente y el vector W unitario. El vector gradiente ya lo tenemos, ¿no? Va a ser f respecto de x va a ser 0 y respecto de y va a ser 2 y 0. Entonces esto ya está. Ahora necesitamos el vector W unitario. Y esto va a ser, vamos a escribirlo con otro color. 3 menos 1 va a ser 2 y 1 menos 2 va a ser menos 1. Dividido entre su módulo 2 al cuadrado va a ser 4 y menos 1 al cuadrado va a ser 1. Y esto va a ser igual a 2, menos 1 sobre la raíz de 5. Entonces decimos, esta va a ser como nuestra ecuación 2, creo que es 2, no me acuerdo. Entonces, reemplazamos en 2. Y aquí la derivada direccional de f respecto en dirección de w va a ser 0,2 raíz de 2, que va a ser esto, ¿no? Esto de acá. Escalarmente 2, menos 1 sobre la raíz de 5. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? 0, menos 2 raíz de 2. Todo dividido entre la raíz de 5. Ah, esto no es vector.
perdón, 0 - 2 raíz de 2. Esto va a ser igual a -2 raíz de 2 y racionalizamos el 5, raíz de 5. Finalmente, decimos la derivada direccional de f en dirección de w va a ser igual a -2 por las raíces, lo unimos y abajo nos queda 5. -2 por raíz de 10 sobre 5. Y eso sería nuestro resultado para esta parte. Ese es el inciso A. A ver, aquí, inciso A. Y para el inciso B, ¿qué nos pedía? La derivada direccional de 3,1, ya está esto. Y el valor máximo de la derivada en 1,2. Nos piden el valor máximo de la derivada en 1,2. 1,2. En P, en lo que está aquí. Entonces vamos a decir, vamos a pensar que tenemos otro vector direccional, por ejemplo, no sé, digamos R, ¿sí? Entonces, esto va a ser la derivada, el vector gradiente escalarmente, el vector R unitario. Ahora, tenemos el vector R unitario o el vector R y el vector gradiente. Y estos dos vectores forman un ángulo. Y para hallar el máximo, vamos a aplicar aquí lo que es la definición de producto escalar. Aquí nos dice el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman estos dos. Ahora, el módulo de este vector unitario va a ser 1. Y lo otro que altera la ecuación es el coseno de tita. ¿Cuándo esta derivada va a ser máxima? Sabemos que este valor, el coseno como función va a tomar valores desde -1 hasta el positivo 1. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada direccional máxima? Cuando esté en 1. Y para cuando el coseno de tita es 1, ¿cuánto vale tita? ¿Cuánto vale tita? 0, ¿no? 0 grados. Entonces, significa que el vector gradiente tiene que ser paralelo al vector R, porque esto va a ser 0 grados. Y el coseno de tita va a ser 1. Entonces decimos, esto va a ser 1. Y la derivada direccional máxima es igual al módulo del gradiente. Esto que esté como una nota aquí arribita.
Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es hallar el módulo del gradiente. Como cualquier vector, el módulo del gradiente va a ser, ¿dónde es el gradiente? ¿Dónde está el gradiente? Aquí está el gradiente. Aquí está con triple check. Va a ser 0 al cuadrado más 2 raíz de 2 al cuadrado, todo en raíz, ¿no? Y los capos deben saber que solo tengo que notar 2 raíz de 2. Listo. Por lo tanto, la derivada máxima va a ser igual a 2 raíz de 2. Fíjense que aquí no depende de la dirección. Por eso le he colocado un vector R. Por si en el examen no les dan ninguna dirección o algo así, ¿sí? Entonces, este es el resultado para el inciso B. Y esos son los dos resultados, ¿no?, que teníamos que hacer para este ejercicio. A ver, sí, el inciso A y el inciso B. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Oxy, disculpe, ¿por qué el módulo del vector R es 1? Ah, ya. A ver, lo vamos a hacer aquí. Disculpen el desorden. A ver, aquí nos separamos esto así y esto así. Ya. ¿Cuál es la definición de la derivada direccional? Digamos que en dirección de M es el vector gradiente escalarmente el vector M, pero la condición es que M escalarmente M tiene que ser 1, sí o sí. Entonces, en pocas palabras, nos dice que es el gradiente escalarmente un vector direccional unitario. Y el módulo de un vector direccional unitario va a ser, digamos, al cuadrado, va a ser m escalarmente m. Y de aquí, esto es 1. Entonces, el módulo del vector direccional va a ser igual a 1. Y es genérico. Si esta m lo llamamos r, entonces el módulo de r va a ser igual a 1. Y es por eso que el módulo en este caso es 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Oxy, gracias. Listo. Ya. Entonces es 16:55. Le voy a descargar esto y nos vemos en 15 minutos a las 17:10. ¿Sí? Descansen, tomen alguito y nos vemos en 15 minutos, chicos. Ya, a ver, usando el gradiente. Problema 5. Vamos a escribir el problema mientras se terminan de unir algunos. Dice hallar la ecuación del plano tangente a la superficie x² más
y menos 2 al cuadrado más 4z al cuadrado, 4z al cuadrado igual a 4, que sea paralelo a la recta. Y aquí tenemos la ecuación de la recta que va a ser x menos 5 sobre 2 igual a y más 6 igual a z sobre 3. Y perpendicular al plano 2x menos 2y. ¿Qué pasó aquí? 2x menos 2y más 3z menos 12 igual a 0. Entonces ahí tenemos ese problema. Nos piden el plano tangente al elipsoide que está ahí, paralelo a la recta, nos dan la ecuación, y perpendicular a otro plano. Y aquí vamos a hacer uso del gradiente. Entonces, primero graficamos. Siempre es recomendable graficarse, hacerse un esquemita de cómo va el problema, y así evitan cometer más errores, ¿no? O la menor cantidad de errores posible. Ya. Entonces, primero nos dibujamos el elipsoide. No sé si esto sale el elipsoide. Oh, ya. El elipsoide. Que sea para la ecuación del plano tangente. Entonces, digamos que nuestro plano tangente va a ser este de aquí. Todo esto más acá. Ya. Ya tenemos el plano tangente y el elipsoide. Paralelo a la recta, nos dibujamos una recta. Digamos que esta es la recta. Y vamos a decir, estos dos son paralelos. Esto y esto. Esta es la recta L. Está muy grande, ¿no? Ya. Y perpendicular a otro plano. Entonces de aquí, por ejemplo, esto ya lo podemos dibujar o haber problemas con esto. Ya dibujaremos. Perpendicular a este plano de acá. Entonces aquí tenemos algo así y algo así. A ver, lo haremos más bonito acá. Ya más o menos. Este va a ser el plano. El plano este de allá. Y ya tenemos la recta y este plano tangente lo vamos a llamar así, plano tangente. Y este es el elipsoide. Listo. Entonces de aquí sacamos algunas condiciones del gráfico. Esto tiene su normal. Esto también tiene su normal. La recta L tiene su vector direccional. Vamos a llamar a esto la normal 1. ¿Sí? Se me escucha bien, ¿no? Porque hay un ruido muy fuerte de la lluvia y no sé si están escuchando eso más. Se lo escucha, Oxy. Se le Sí, escucha bien, Auxi, Oxy. se le escucho. Súper.
Ya. Entonces ya tenemos esto, esto y esto. ¿Qué podemos decir? U es perpendicular a N1 y N es perpendicular a N1 también. Entonces, U por N nos va a dar el vector N1, que va a ser el vector normal a la superficie. El vector normal del plano. Aquí continuamos. Cálculo de N1. Entonces decimos N1 va a ser igual a U por N. ¿Cuánto vale U? A ver, de acá. U es igual a los denominadores, ¿no? A los valores del denominador de esta ecuación. 2, 1,3. 2, 1,3. ¿Y cuánto es N? Los coeficientes de nuestro plano. 2, -2 y 3. 2, -2 y 3. Aquí decimos 2, 1, 3 por el vector normal. Y el vector normal va a ser 2, -2 y 3. De aquí, a ver, paso a paso. 1 por 3, menos con menos va a ser más, 3 por 2. Para el segundo, 3 por 2, 2 por 3, menos 3 por 2. Ya eso se hace cero. Para la tercera, 2 por -2, menos 2. Ya. Y aquí vamos a tener 3 más 6 va a ser 9. Aquí esto es 6 y esto es 6, se van a hacer 0. Para el último, menos 4 menos 2 va a ser menos 6. Y ese va a ser nuestro vector normal de la superficie. Y nos hacemos la gran pregunta, ¿no? ¿Qué nos piden? La ecuación del plano tangente. Y la ecuación del plano tangente va a ser x menos un punto conocido, ¿no? Y menos y sub 0 y z menos z sub 0 escalarmente el vector n1 igual a 0. Ya tenemos el vector n1. Lo que nos falta es el punto conocido. Y el punto conocido podemos hallarlo del punto de tangencia. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Decimos, vamos a utilizar el concepto del gradiente. Imagínense infinitos vectores acá. Todos estos perpendiculares a la superficie. Les ha debido decir el Inge, ¿no? Como si tuvieran su gatito, su pesito, y estos son como los pelitos cuando están asustados de un gatito. Y sus pelitos se colocan así, ¿no? Perpendiculares a la superficie. Y eso representa el gradiente de la superficie. Esa es una de las interpretaciones. Entonces, el gradiente de la superficie, si dicen la
El Inge les va a venir, creo. Pero no creo. Pero no digan la, digan el gradiente. El gradiente de la superficie va a ser, aquí está, nuestra superficie. Lo mismo, la derivada de esa función, por decirlo así, respecto de x, respecto de y respecto de z. ¿Sí? Entonces, hallemos eso primero. Acá está la superficie. Está con ese ojo más oscurito. Y derivamos respecto de x. Esto se va a hacer cero, esto se va a hacer cero y esto también. ¿Qué nos va a quedar? 2x. Derivamos respecto de y. 2y menos 2. Si es que se están perdiendo, estamos acá. Estamos derivando esto, todos estos, respecto de x, y z. Y la derivada respecto de z va a ser 8z. De esa ecuación, ¿no? Y recuerden que esto tiene que estar igualado a 0 o a una constante. En este caso está igualado a una constante que va a ser 4, entonces no afecta en las derivadas. Y si es que derivan de esa manera y la función está de esa manera, no está despejado un z en función de x y y, entonces esto representa todos estos vectorcitos normales a la superficie. Vectorcitos normales. Pero va a haber un punto, en este caso, nuestro punto de tangencia, donde el vector gradiente, este vector gradiente, va a ser paralelo al vector normal del plano, el vector normal del plano tangente, n1. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Que el vector gradiente va a ser k veces el vector normal del plano tangente. Entonces hacemos la comparación. Y en ese punto va a ser por el punto tangente en P sub 0, con componentes X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Entonces esto va a ser en ese punto, evaluado en P, en el punto tangente, 2X sub 0, 2 veces Y sub 0 menos 2 y 8 veces Z sub 0. Entonces, reemplazamos en esta condición. Del reemplazo vamos a tener lo mismo. 2x sub 0, 2 y sub 0 menos 2 y 8 z sub 0. ¿Alguien? Ya. Y esto va a ser igual a k veces la normal del plano. Y esto ya lo hemos hallado acá. Va a ser 9, 0 y menos 6. Entonces acá vamos a tener nuestra ecuación 1. Ahora, ¿qué otra condición podemos sacar? El punto de tangencia P pertenece al plano tangente y también pertenece a la esfera, en este caso la superficie. Entonces, a ver, trabajaremos con la superficie. Si P sub 0 pertenece a la superficie, entonces tiene que satisfacer la ecuación si reemplazamos sus componentes. Va a ser x sub 0, estamos reemplazando x sub 0, y sub 0 y z sub 0 en la ecuación de la superficie. Y nos va a quedar esto. X sub 0 al cuadrado más
Esto al cuadrado igualado a 4. Y esta va a ser nuestra ecuación 2. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a decir, de acá, de la ecuación 1, vamos a igualar componentes. X con X, Y con y Z con Z. Y de ahí vamos a despejar X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Entonces, para la primera componente, igualando X, esto de acá y esto de acá. X sub 0 va a ser 9K medios, ¿no? Y sub 0 va a ser igual a ¿cuánto? 0 más 2 para esta componente de acá. 0 por K va a ser 0 y de aquí despejamos el 2. Va a ser Y sub 0 igual a 2. Y para la componente en Z, vamos a despejar Z sub 0. Eso va a ser menos 6. Esto de acá, ¿no? Esto y esto. Vamos a sacar mitades. 3 y 4. Esto va a ser menos 3K cuartos. Y listo, ya hemos despejado X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Ahora vamos a reemplazar en la ecuación 2. P, que tiene estos componentes, que ya las hemos despejado en 2. Aquí, ¿cuánto va a ser? Con azulito. X sub 0 es 9K sobre 2. Entonces, 9K sobre 2 al cuadrado. Más Y sub 0 es 2 menos 2 al cuadrado. Más 4 veces Z sub 0. Esto es menos 3K sobre 4. Todo al cuadrado igual a 4. Ya, hay tiempo. De aquí decimos esto se hace 0. Y desarrollamos lo demás. Va a ser 81 cuartos de K al cuadrado más 4, sacamos cuartas. 4, 1, y de aquí nos queda un 4, ¿no? Por el 4 al cuadrado. Y arriba nos queda 9K al cuadrado sobre 4. Todo igual a 4. Sumamos y nos va a quedar 90 sobre 4. K al cuadrado igual a 4. Vamos a sacar mitades. Nos queda 45 medios de K al cuadrado igual a 4. Y de aquí le sacamos a todos 6. 6 de 45 es 5 por 9. 6 de 9 va a ser 3 por valor absoluto de K igual a 6 de 2. Esto lo estoy mandando a multiplicar ya. 6 de 2 por 2. Y continuamos esto en la siguiente pisada. Ya. Entonces decimos valor absoluto de K va a ser 2 raíz de 2 sobre 3 raíz de 5.
De aquí vamos a racionalizar el 5, el raíz de 5. Esto va a ser 2 raíz de 10 sobre 15. Está bien, ¿no? Ya. Ahora vamos a reemplazar K. De aquí copiamos y decimos X sub 0 es 9 medios de K. Esto va a ser más menos. A ver. De aquí el valor de K va a tener dos valores. K 1,2 va a ser más menos 2 raíz de 10 sobre 15. Ya. Y 9 medios de K. Eso va a ser más menos 2 raíz de 10 sobre 15. Y E sub 0 va a ser 2 por solo 2, ¿no? Solo 2. Y Z sub 0 va a ser el negativo de K. Más menos 2 raíz de 10 sobre 15. De aquí sacamos terceras, de aquí simplificamos y nos queda 3 raíz de 10 sobre 5. Y sub 0 es igual a 2 y de acá decimos 15 entre 3 es igual a 5 y 4 dividido entre 2 es igual a 1. 2. De aquí nos queda menos más raíz de 10 sobre 10. Ya, perdón. ¿Y cuánto era la normal? 9, 0 menos 6. Además sabemos que nuestra normal es 9, 0 menos 6. Entonces vamos a tener, esto es x sub 0, 1,2, 1,2 y 1,2, porque tenemos dos valores de k. Entonces, para el plano tangente 1, vamos a tener x menos x sub 0, 1. En este caso es más menos, ¿no? Va a ser el positivo. 3 raíz de 10 sobre 5, y menos y sub 0. Y sub 0 es igual a 2. Y z menos z sub 0. En este caso, menos el negativo. Escalarmente 9, 0 y menos 6. Igual a 0. Y para el plano tangente 2, va a ser x más 3 raíz de 10 sobre 5, y menos 2, y z menos z sub 0. En este caso se mantiene positivo. Raíz de 10 sobre 10, escalarmente 9, 0 y menos 6.
igual a 0. Y con eso tendríamos los planos. Aquí lo podemos multiplicar y nos va a quedar 9x, o mejor así. Si sacamos terceras, nos va a quedar 3, 0 y menos 2. Aquí igual, 3, 0 y menos 2. Y este 3 lo vamos a mandar a dividir y se va a ir con este 0 de acá. Entonces, multiplicamos lo que está dentro del paréntesis. 3, 0 y menos 2, 3, 0 y menos 2. Y nos queda 3x menos 9 raíz de 10 sobre 5. Qué feo resultado. Ya. Menos 2z menos raíz de 10 sobre 10 igual a 0. Y para el otro, lo mismo. 3x más 9 raíz de 10 sobre 5 más 0 más acá menos 6z más 6 raíz de 10 sobre 10 igual a 0. De aquí vamos a tener, si esto es 10, esto va a ser 18 y vamos a sumar esto con esto. Y para aquí el mismo regla. Esto va a ser 3, esto va a ser 5. Y de aquí vamos a tener 3x menos 2z y sumamos menos 19 sobre 10 por raíz de 10 igual a 0 y 3x menos 6z. Oh, sí, creo que es menos 6 de 10 sobre 5 en el primero. A ver, vamos a revisar. Menos 6. Ah, cierto. Tienes razón. Ya, gracias. Entonces, esto está mal. Sería menos, menos, menos 9 menos 1 menos 10 entre 5 2 6 de 10. Y para el otro nos va a quedar 9 más 3 que va a ser 12 6 de 10 sobre 5 igual a 0. Esto está mal, ¿no? Disculpen, chicos. Ya. Esto lo tengo que multiplicar por este menos 2. Menos 2z más raíz de 10 sobre 5 también acá. Igual a 0. Y acá nos va a salir menos 2z y 9 más 1, 10 entre 5 2 más 2 raíz de 10. Listo. Gracias por salvarme. Entonces aquí tenemos el plano tangente 1 y el plano tangente 2. Y esos serían los resultados de este problema. Acá, tangente 2 y tangente 1. ¿Alguna pregunta? Todo súper. Entonces, a ver, a ver.
¿Qué más tenemos? Ejercicios de derivadas parciales. Listo, entonces, antes de continuar con esto, puntos que tienen que tener muy en cuenta. El primero, el gradiente representa los vectores normales de la superficie. Por ejemplo, si es que sacan el gradiente de este plano, ¿qué les va a dar? 2 menos 2 y respecto del z 3, ¿no ve? ¿Y qué es eso? Esa es la normal. Y como todas las normales del plano son iguales, que todos estén así, son iguales, es de ahí de donde se dice que sus componentes son el vector normal, ¿sí? Después, acá, cuando vayan a hacer un ejercicio, este vector direccional siempre tiene que ser unitario. Tienen que trabajarlo de forma unitaria. O sea, esto nunca pueden trabajar con un vector que no sea unitario. Sí o sí en unitario. Lo transforman en unitario si es que no tienen como lo hemos hecho acá. 1,1 dividido entre su módulo. Eso está muy fácil, lo hemos hecho igualito. Es lo mismo que esto y al final su derivada direccional. Lo hacen y si es que tienen dudas me avisan. Y si es que tenemos tiempo hoy, lo vamos a terminar de hacer. Y luego, ¿se acuerdan esto? Esa partecita de acá, ¿no? Donde solo derivan respecto de X, los demás son constantes. Y si es que aquí derivan respecto de Y, lo demás es constante. Y con eso la tienen hecha. Ya. Entonces, derivadas direccionales, ya saben, tienen que asegurarla. Ahora haremos un ejercicio de derivadas parciales. Este sería el problema 6. Nos dice si f de x, y es igual a x menos y por el logaritmo neperiano de x más y. Demostrar que la derivada segunda de la función respecto de x dos veces más la derivada segunda de f respecto de y dos veces es igual a dos veces la derivada segunda de f respecto de x y respecto de y. Aquí solo tienen que ser cuidadosos, ¿sí? A ver, a ver. Vamos a escribir acá f de x, y. Cuidadosos y organizados en esta parte. Ya. Nos pide demostrar esta ecuación o esta identidad y nos piden las derivadas parciales. Aquí vamos a practicar un poquito de cuándo es constante y cuándo no, y derivadas cruzadas. A ver, primero vamos a hallar, a ver, eso lo moveré aquí. Hallamos las derivadas segundas de f respecto de x dos veces y la derivada segunda de f respecto de y dos veces. Entonces, derivamos esto respecto de x.
Lo dejaremos acá. Esto va a ser la derivada de f respecto de x. Esto no, ¿no? Ya. Entonces, si derivo respecto de x, vamos a tomar a y como si fuera una constante. Entonces, aplicamos la regla del producto. Derivada del primero va a ser 1 por el logaritmo neperiano de x más y, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. 1 sobre x más y. De aquí volvemos a derivar respecto de x. Y decimos la derivada segunda de f respecto de x dos veces. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Derivada del logaritmo neperiano. Es el inverso, ¿no? Más. Aquí aplicamos la regla para la división. Derivada del primero va a ser 1 respecto de x. Por el de abajo sin derivar. Menos x menos y por la derivada del segundo respecto de x. 1 entre x más y al cuadrado. Ahora hallamos la derivada segunda de f respecto de y dos veces. Derivamos esto de acá respecto de y. Entonces, aquí vamos a decir derivada de f respecto de y va a ser igual a ¿cuánto? Derivada del primero. Estamos acá. Derivada del primero respecto de y va a ser, esto va a ser 0 y el segundo va a ser menos 1. Por el logaritmo neperiano. Más x menos y por la derivada del logaritmo. Ahora derivamos esto otra vez respecto de y. Y vamos a tener la derivada segunda de f respecto de y dos veces. Y esto va a ser menos la derivada del logaritmo 1 sobre x más y. Más la derivada del producto de la división. Menos 1 por el segundo sin derivar. Menos x menos y por la derivada del segundo respecto de y. Va a ser 1, porque la derivada de esto va a ser 0 y la derivada de y respecto de y va a ser 1. Y todo esto dividido entre el denominador al cuadrado. Ya tenemos esto y el otro también. Ahora para hallar esto podemos utilizar una de esas dos expresiones de acá. Esta o esta de acá. ¿Por qué? ¿O cómo? La derivada de una función respecto de dos variables diferentes. Si lo derivamos, las derivadas cruzadas van a ser iguales. No importa si lo derivamos primero respecto de y luego respecto de x, tiene que ser igual en el otro sentido.
si derivamos primero respecto de x y luego respecto de y. Entonces vamos a trabajar con el primero. Lo derivamos respecto de y. Entonces va a ser la derivada segunda de f respecto de x y respecto de y. Y, a ver, vamos a derivar. Ya. Derivada del logaritmo nos va a quedar 1 sobre x más y. Y derivamos esto respecto de y, que va a ser menos 1 por x más y, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Respecto de y va a ser 1. Entre x más y todo al cuadrado. Listo. Entonces ahora partimos, a ver, del primer miembro vamos a partir para realizar la demostración. Entonces, tenemos derivada segunda de f respecto de x dos veces. Va a ser esto de acá y esto de acá. Lo sumamos y ¿qué nos va a dar? A ver, ya. Esto con esto se van a simplificar. X más y con x más y se van a cancelar también. Cero. Y nos queda esta expresión. Tenemos menos 1 de esto, menos 1 de esto. Nos va a dar menos 2 de eso. Y va a ser menos 2 veces x menos y sobre x más y elevado al cuadrado. Y esto va a ser 2 veces la derivada segunda de f respecto de x y respecto de y. Aquí le trabajaremos un poquito más a esto. Este y este y se van a ir. Y nos va a quedar lo siguiente. Menos 2x arriba. Si esto lo elevamos al cuadrado, multiplicamos por un x más y dividimos por un x más y. Entonces, ¿qué nos queda arriba? Una x con una x se van a ir. Y nos quedaría menos x o y menos x. ¿Sí? Este de aquí y este de aquí. Y menos x. Lo demás se va. Y en el denominador, x más y al cuadrado. ¿Y qué tenemos acá? Lo mismo, ¿no? ¿Y eso qué es? Esto de acá. Entonces va a ser 2 por lo azulito. Lo que está encerrado en verde. Derivada segunda de f respecto de y respecto de x. Y esto va a ser igual a 2 veces la derivada segunda de f respecto de x y respecto de y. Pero
Las derivadas cruzadas son iguales. Entonces esto tiene que ser igual que derivadas respecto de x y respecto de y. Los denominadores. Ojo en esos denominadores. Y esto va a ser derivada segunda respecto de x y y. Y con eso, esto queda demostrado. ¿Alguna pregunta? Screenshot, screenshot por si acaso. Entonces, esto les voy a enviar después. Y listo. Ya se les ha subido sus notas de su práctica. Y listo, estudiaremos para el segundo parcial. Y luego van a ver que el tercero más lo hacen. Y listo, chicos, ¿sí? Nos vemos la siguiente semana. Y estudien y que tengan un muy buen fin de semana. Chao, chicos, se cuidan. Gracias, Auxi. Hasta luego, Oxy, Sí, gracias. gracias. Gracias, Oxy, hasta luego. Hasta luego.